bienvenidos a una nueva clase. Hoy seguiremos con la materia de química, con el tema estructura atómica. Para empezar, hay que saber qué es un átomo. El átomo es la partícula más pequeña e indivisible de un elemento que pueden ser eléctricamente neutro o ionizado. En este video veremos los dos. Pero antes de eso veamos las partículas subatómicas que conforman un átomo, que son tres. El electrón, que tiene carga negativa como su símbolo lo indica y se ubica en órbitas alrededor del núcleo. El protón, que tiene carga positiva como su símbolo lo indica y se ubica o conforma el núcleo del átomo. Y por último, el neutrón, que tiene una carga neutra como su símbolo lo indica y se ubica o conforma el núcleo del átomo. Como observamos en esta imagen, tenemos la estructura de un átomo. Lo que está de rojo y azul vienen siendo los protones y neutrones que conforman el núcleo del átomo. Y los que están en órbitas alrededor del núcleo vienen siendo los electrones. Y en la siguiente imagen podemos observar que la partícula del electrón es de mucho menor tamaño que las otras dos partículas. A esto se refiere con que la masa del electrón es despreciable en comparación con las partículas del protón y neutrón, por la diferencia de tamaño debido a su masa. Bien, ahora veamos número atómico y masa atómica y cómo obtener cada uno de estos y las partículas subatómicas. Como observamos en la imagen, el número atómico es el número entero que viene en la parte superior. Abajo tenemos el símbolo químico del elemento. Más abajo tenemos el nombre del elemento. Y hasta abajo tenemos un número con decimales que viene siendo la masa atómica. El símbolo del número atómico es la letra Z, mientras que el símbolo de la masa atómica es la letra A. Ahora, veamos cómo se obtienen cada uno de ellos. El número de protones va a ser igual al número atómico del elemento. Entonces, si yo en este elemento tengo que su número atómico es 26, esta va a ser la cantidad que tenga de protones. Y como es un átomo neutro, voy a tener la misma cantidad de electrones. La masa atómica es igual a la suma de protones más neutrones. El número de neutrones es igual al número de masa menos el número de protones. Y como sabemos que los protones son igual al número atómico, entonces el número de neutrones también va a ser igual a la masa menos el número atómico. Practiquemos todo lo anterior. Tengo 4 elementos de la tabla periódica: aluminio, oro, cobre y flúor con sus debidos protones, electrones y neutrones. Al lado del elemento tengo dos números. El de arriba normalmente viene siendo el número de masa y el de abajo el número atómico. Recuerden, para sacar el número de protones solo basta con ver el número atómico. Por lo tanto, de aluminio tenemos 13 protones, de oro tenemos 79, de cobre tenemos 29 y de flúor tenemos 9. Y como es un átomo neutro, tendremos los mismos electrones que protones. Por eso tenemos la misma cantidad de protones que de electrones. Ahora los neutrones. Recuerden que los neutrones es igual a la masa menos los protones, o la masa menos el número atómico. Iniciamos con el aluminio. Si nosotros a la masa del aluminio, que es 27, y le restamos su número atómico, que es 13, nos dará el número de neutrones, que son 14. Ahora sigamos con el oro. Si a su masa, que es 197, y le restamos su número atómico, que es 79, nos dará el número de neutrones, que son 118. Continuamos con el cobre. Si tomamos su masa, que son 64, y le restamos su número atómico, que son 29, nos dará el número de neutrones, que son 35. Y por último el flúor. Si tomamos su masa, que es 19, y le restamos su número atómico, que es 9, nos dará el número de neutrones, que son 10. Ahora, obtengamos el número de la masa atómica de cada elemento. Si nosotros sumamos los protones más los neutrones de cada elemento, obtendremos su masa atómica. Iniciamos con el aluminio. Si sumamos los protones, que son 13, más neutrones, que son 14, eso me da 27, que es su masa atómica. Sigamos con el oro. Si sumamos sus protones, que son 79, más sus neutrones, que son 118, eso me da 197, que es su masa atómica. Ahora el cobre. Si sumamos sus protones, que son 29, más sus neutrones, que son 35, eso me da 64, que es un masa atómica. Y por último el flúor. Si sumamos sus protones, que son 9, más sus neutrones, que son 10, eso me da 19, que es un masa atómica.
Como ven, es muy fácil sacar los números de protones, electrones, neutrones y masa atómica. Solo es cuestión de practicar. Sigamos. Nosotros al principio de este video hemos estado viendo lo que es un átomo neutro. Esto significa que no tiene carga eléctrica, no está cargado negativamente, ni positivamente, sino que se encuentra neutro. Sucede todo lo opuesto con el ion, que también es un átomo, pero la diferencia que este sí tiene carga eléctrica. Y se clasifica en dos tipos, el catión y el anión. Es un catión cuando el átomo pierde electrones y queda cargado positivamente. Y es anión cuando el átomo gana electrones y queda cargado negativamente. Pasemos a los ejemplos para explicar esto mucho mejor. En esta parte tenemos un átomo neutro de aluminio. En la parte de arriba tenemos un catión de aluminio. Y más arriba tenemos un anión de aluminio. ¿Cómo sé cuándo es un catión y cuándo es un anión? Por el signo del número que está aquí. Si tiene un más va a ser catión. Si tiene un menos va a ser anión. Ahora, este número nos indica cuántos electrones perdió o ganó el átomo. Veámoslo en los ejemplos. Para empezar, quiero que sepan que los protones y los neutrones no cambiarán su cantidad para nada, solo variarán en el número de electrones. Bien. El número de protones lo sacamos como lo hacíamos con el átomo neutro, viendo el número atómico del aluminio que es 13, por lo tanto el número de protones es 13. El número de neutrones de igual forma lo sacamos como en el átomo neutro. Masa atómica que es 27 menos número atómico que es 13. Lo que nos da 14 neutrones. Los electrones en un ion se saca de la siguiente manera. Veamos esto de aquí. Hay 13 protones y 13 electrones y esto sucede porque es un átomo neutro. No hay carga positiva ni negativa, por eso no hay ningún número con signo aquí. Ahora veamos el catión. Aquí hay 13 protones y solamente 10 electrones. Lo que significa que perdió 3 electrones. Por lo tanto, va a haber más protones que electrones y es por eso que queda cargado positivamente, porque los protones tienen carga positiva. Y eso es lo que nos dice este número con este signo. Que hay 3 protones más que los electrones y se debe a que se perdieron 3 electrones. Recuerden que el signo de protones es el más. Ahora veamos el anión. Hay 13 protones y 16 electrones. Aquí hay 3 electrones más de los 13 que normalmente deben haber. Por lo tanto, va a haber más electrones que protones y es por eso que queda cargado negativamente, porque los electrones tienen carga negativa. Y eso es lo que nos dice este número con este signo. Que hay 3 electrones más que los protones y se debe a que se ganaron 3 electrones. Recuerden que el signo de los electrones es el menos. Por último, veamos los isótopos. Los isótopos son átomos que tienen un mismo número atómico pero difieren en su número de masa atómica. Esto se debe a que el número de neutrones es diferente dentro del núcleo del átomo. Veamos la siguiente imagen. Tenemos 3 átomos de hidrógeno con diferente masa atómica. Si ustedes ven cuidadosamente el núcleo de los 3 átomos, en todas hay un protón. Y si observan la órbita de los 3 átomos, en todas hay un electrón. Lo que hace la diferencia entre estos átomos está en el número de neutrones. En el primer átomo no hay neutrones. En el segundo átomo hay un neutrón. Y en el tercer átomo hay 2 neutrones. Esto hace que varíe la masa en cada átomo y por eso se les conoce como isótopos. Una última cosa. Algo que se me pasó decirles al inicio del video. La masa atómica de un elemento vienen siendo el número con decimales, como los que ven en esta imagen. Lo que hacemos para convertirlo en número entero es redondearlo. Por ejemplo, el oxígeno, como está a un número decimal de llegar a 16, se redondea a 16 para ser ocupado en número entero. Lo mismo con el aluminio, se redondea a 27 para ocuparlo como número entero. Si los decimales pasan de los 500 se redondea el número que sigue, pero si los decimales no pasan de los 500 se redondea al mismo número.
como es el caso del carbono. Su números decimales no pasa de los 500 y está más cerca del 12, por lo tanto se redondea a 12, para ocuparlo como número. Y bueno, esto es todo por este tema. No olvides estar repasando. Y como siempre, no olvides las preguntas que te dejo al final del video. Nos vemos en un siguiente video.